Bienvenidas y bienvenidos a Casa Naranjos. Mi nombre es David Pulido, soy coordinador del espacio. Este es un proyecto de Distrito Tech que busca construir comunidad, fortalecer a las redes existentes, crear nuevas redes aquí con las colonias que nos rodean. Y pues parte del trabajo que hacemos es alrededor del eje, tenemos tres ejes de trabajo: uno es arte y cultura, el otro es encuentro y convivencia y el otro es ciudad y ciudadanía. Y justo en ese eje tenemos mensualmente un ciclo de charlas que se llama Charlas por el Derecho a la Ciudad, con el que buscamos pues detonar discusión sobre temas que consideramos que son importantes de discutir públicamente. Es el caso de esta edición sobre el río Santa Catarina, preocupaciones sobre el río Santa Catarina y la consulta popular o la consulta pública, que oficialmente es consulta popular. Y bueno, invitamos a varios especialistas para que pues, nos puedan dar su punto de vista. Nada más como contexto, el 16 de junio pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente la solicitud de consulta popular que había presentado Samuel Alejandro García Sepúlveda en su carácter de coordinador estatal operativo del Movimiento Ciudadano Nuevo León, y señaló que debía quedar sin efectos la admisión a trámite de esa consulta. 2 días después, la Comisión Estatal Electoral pues oficialmente anunció que estaba cancelando todos los procedimientos, ¿no? Entonces venía discutiendo públicamente entre el sí y el no de esta consulta popular que proponía. Era una pregunta que igual ahorita nuestros invitados la van a recordar con más detalle. Una pregunta sobre si se debía hacer un corredor de movilidad sustentable en las orillas. Bueno, al principio la pregunta no decía en las orillas, decía en el río, y luego ya la modificaron porque fue hay un tema de presión ciudadana para que se aclarara ese tema. Entonces, de si se podía construir un corredor de movilidad sustentable y además de paso pues construir canchas y algunos elementos para recreación en el río Santa Catarina. Se formaron grupos de ciudadanos que apoyaban de alguna forma el sí o el no. Y bueno, aquí justo pues la idea es platicar un poco sobre qué tanta legitimidad tenía en sí la consulta popular, si la Comisión Estatal Electoral tenía o no las facultades para aprobar una consulta sobre este tema. Porque para quien no sabe, digo, la consulta popular pues es un elemento que ya está en la ley de participación de Nuevo León, y pues es un elemento que damos la bienvenida a una herramienta de este tipo. El problema es más bien pues qué es lo que se empieza a consultar, ¿no? Y bueno, para esto discutir sobre las facultades de la comisión, sobre qué pasa si vuelven a meter una consulta popular sobre el tema, sobre el río Santa Catarina, cuál es el estado jurídico del territorio del río, es viable construir un corredor de movilidad en las orillas del río, cuáles son las necesidades reales del río Santa Catarina y qué se requiere para su protección. Entonces, tenemos una diversidad de opiniones. Aquí nos acompaña Elsa Hernández, ingeniera forestal, miembro del Grupo Ciudadano de Especialistas y Actores Ambientales de Nuevo León. Tiene experiencia en manejo y conservación de ecosistemas naturales. Bienvenida, Elsa. Nos acompaña Gilberto Miranda, politólogo, analista en medios y consultor en comunicación política. Gracias, Gilberto. También nos acompaña al lado derecho de Gilberto está Carlos Velasco, biólogo especialista en diversidad biológica y ecología. Y también está Jimena Peredo, columnista, es integrante del equipo era integrante del equipo de ciudadanas que representaban ante la Comisión Estatal Electoral la postura del no sobre la consulta popular. Entonces, quisiera primero abrir igual con Jimena y Gilberto para que nos den un poco la perspectiva sobre el tema de esta consulta, que nos platiquen un poco si de entrada tenía legitimidad o no, y cómo se desarrolló el proceso
Jimena ahí también nos puede comentar cómo se desarrolló el proceso de dentro de la comisión, entre los grupos que apoyan el sí, el no y en general todo el proceso jurídico de esa herramienta. Entonces, igual empezamos con... Yo no sé si conviene primero que Gilberto nos dé un contexto de la ley. Me parece muy buena idea. Para que nos hables de la ley de participación. Hola a todas y todos. Yo no puedo opinar del tema desde el punto de vista ambiental ni ingenieril, jurídico tampoco. Puedo opinar desde el punto de vista político y comunicacional que se ha manejado, pero creo que sí hablar de la ley es muy relevante porque, primera, esta consulta es el primer impacto real, el primer impacto que tiene sobre nuestra realidad la ley de participación ciudadana, que se publicó en el Diario Oficial del Estado en mayo de 2016. Vale la pena echar atrás los relojes un poquito porque es una ley que se tardó casi 15 años en salir. O sea, 15 años de un proceso legislativo y todavía dijéramos hubiera sido algo súper polémico, hubiera sido algo increíblemente difícil, y no, pues realmente era solamente el crear estas herramientas de democracia participativa, en principio pues no muy amenazantes, pero pueden convertirse en algo muy amenazante para el establishment y para la clase política si las usamos bien y si hay un verdadero empuje ciudadano amplio, masivo detrás de ellas, cosa que hoy no es una realidad. Pero sí vale la pena reflexionar por qué la clase política del Estado dilató casi 15 años la aprobación de esta ley. O sea, que tuviéramos algún otro mecanismo más allá del voto para podernos expresar, tardó más de 15 años. Fueron al menos 3 generaciones, no en sentido textual, pero vamos a decir así que 3 grupos distintos los que empujaron la ley. Yo fui parte del segundo. El tercer grupo fue el que finalmente la logró sacar. Y creo que eso es importante decirlo, ¿no? Esa resistencia que hubo. Y pues tenemos en esa ley no solamente esta parte de la consulta popular, que también muchas veces no se entiende, ¿no? Porque la parte de consulta popular se puede dividir en plebiscito, se puede dividir en referéndum. Plebiscito es cuando se pregunta sobre un asunto de trascendencia, y aquí el apellido es importante, ¿no? Tiene que ser un asunto trascendente para la vida del municipio, del estado, porque si no, pues no tiene mucho sentido someterlo a una consulta para toda la población del municipio o del estado. Cuando hablamos de referéndum, tiene que ver con si estamos de acuerdo o no con una legislación. Esa es la diferencia. Plebiscito es para acciones de gobierno y el referéndum es para si estamos de acuerdo o no con legislación. Yo creo que ese es como el contexto básico en términos de la ley. No es el tema de hoy, pero la ley también contempla otros instrumentos, contempla incluso la revocación del mandato. O sea, obviamente tienen candados que lo hace bastante complicado, pero lo contempla el tema de las audiencias públicas, es decir, bien usada, esa ley puede servir para tener al menos un instrumento de rendición de cuentas que hoy nadie usa. O sea, de sí obligar a ciertos funcionarios y a ciertas dependencias a rendir cuentas, a recibir a grupos ciudadanos, etc. Allí hay mucho capital social por generar, pero bueno, creo que esa es como la perspectiva inicial. Y segundo, que pasó lo que yo le llamo como la advertencia de Frankenstein, ¿no? De que en aquel momento siempre se decía que el instrumento o el invento se podía volver contra sus creadores, ¿no? Como aquella computadora de Odisea del Espacio 2001, ¿no? Que era una maravilla técnica y que de repente se vuelve contra los astronautas. Todo el mundo decía, es que si creas esos instrumentos, los primeros que los van a usar son los políticos, ¿no? Y van a ser los intereses particulares los que van a hacer uso de ellos. Y esas voces pues, tenían un poco de razón. Sin embargo, a mí me parece que ese era un riesgo que había que correr. O sea, naturalmente iba a haber una curva de aprendizaje, naturalmente iba a haber posibilidades muy amplias que los primeros que lo usaran fueran, pues vamos a decirlo así, gente del establishment o partidos o políticos establecidos. Lo mismo con las candidaturas independientes. O sea, el hecho de que existan no garantiza que se vayan a usar en términos ideales o como nos los hubiéramos imaginado desde la sociedad civil. Pero yo creo que la lógica de es que no estábamos listos, es que lo iban a mal utilizar, pues es una lógica que yo creo que hay que trascenderla, porque justamente hoy el reto se vuelve que hay una pedagogía ciudadana, que hay una pedagogía cívica hacia nosotros, porque ya vimos que estas herramientas sí generan conversación. Y es algo que es interesante discutirlo, que no me va a tomar mucho tiempo, ahorita lo volvemos a abordar. Pero al menos lo que sí hizo esta herramienta es que al momento de meterlo ya, de volverlo una realidad, que se iba a consultar una pregunta sobre el río, se abrió una conversación. Ahorita veníamos debatiendo en el coche de camino, Ana Fernanda y yo, de
si es una discusión que vale 35 millones de pesos o no, ¿no? O sea, esa es una buena pregunta, porque es lo que se supone que se están gastando, pero yo creo que el río vale eso y más. O sea, 35 millones no son nada para lo que el río es para la ciudad, pero si me lo preguntas en la otra consulta del Estado, que es si ponemos casetas de primeros auxilios en los parques, pues eso yo no le había metido ni 10 pesos, ¿no? Y porque regreso a lo que dije inicialmente, o sea, claramente la ley estipula que tienen que ser temas de trascendencia. O sea, y no significa que no está bien que haya casetas de primeros auxilios en los parques, pero no es algo con suficiente trascendencia como para que se lo preguntes a toda la ciudadanía. Así que yo diría esto en general, ¿no? O sea, este es el primer impacto real de una ley que nos tardamos 15 años en sacar, una ley que conocemos muy poco, de instrumentos que pueden ser muy poderosos si son bien utilizados, y que al menos nos están probando que al darle esta primera activación, aunque haya venido, por así decirlo, de un actor político tradicional, sí despertó una conversación. Creo que un segundo tema es qué calidad de conversación despertó. Y ese creo que es un segundo análisis, pero me espero a mi siguiente intervención para analizar ese punto. Gracias, Gilberto. Antes de pasarle la palabra a Jimena, nada más se me olvidó recordar el tiempo que tenemos de discusión, de presentación, digamos, de sus puntos de vista como especialistas, es de 1 hora, y luego tenemos media hora para preguntas del público. En esta primera intervención, pues pueden darle hasta unos 5 minutos y luego ya abrimos como preguntas más específicas, ¿sí? Adelante. Bueno, entonces lo que yo podría compartirles es más bien como un testimonio de lo que fue participar en el grupo de representación en contra, que así se llamó. O sea, cuando Samuel, en este caso Samuel García, me voy a referir a él como Samuel, va a la comisión y hace un llamado, ¿cómo se llama? Un anuncio de intención de que quiere participar con una pregunta. La comisión le dice adelante, porque Samuel dice que no va en calidad ni de coordinador de partido ni de diputado local, y sacó su credencial para votar y dijo, sino como ciudadano. Y la comisión dijo, muy bien, entonces eres ciudadano. Y entonces Samuel presenta su pregunta y la comisión, dice la comisión, que lo único que está facultado para hacer es prácticamente revisar formalidades. No el sentido de la pregunta, no la trascendencia de la pregunta, no la territorialidad de la pregunta, básicamente que estén cumplidos los requisitos legales, como quien recibe un trámite, punto. Entonces, la comisión no pudo entrar a discutir la pregunta y le dijo a Samuel adelante. Samuel decide que va a consultar en los municipios de San Pedro y Monterrey. San Pedro porque es muy sencillo, porque el número de firmas que debes recaudar es relativamente posible recaudarlas. Deben ser unas 1.500 o 2.000 firmas, algo relativamente sencillo. Y Monterrey, que sí fue de mucha más envergadura, pero digamos que unas 5.000, 6.000 firmas. Tampoco es tan difícil, sobre todo teniendo tantos recursos públicos a tu favor, porque finalmente el dinero que se le inyectó, pues no sabemos de dónde salió. A lo mejor vino de dinero que tiene su propio partido, etc. Pero primera cuestión interesante de discutir: ¿quién tiene la posibilidad de iniciar estas preguntas y de juntar las firmas? O sea, ahora ya sabemos con todas estas experiencias de candidatos independientes que no es tampoco fácil. Hubo candidatos que definitivamente dijeron, esto es imposible. Entonces, primera cosa, esta inequidad política no la borra para nada este mecanismo. Cuando hay una persona que tiene peso político, que tiene plataforma, que puede hablar en Facebook y hay un chorro de gente que lo escucha y que tiene recursos, pues se vuelve diferente a un ciudadano común o a un colectivo. Por ejemplo, pueblo bicicletero que un día dijera, vamos a consultar, con qué recursos, con qué capacidad, se vuelve otra cosa, ¿no? Entonces, esa disparidad de pesos políticos no queda resuelta del todo, pero como dice Gilberto, y estoy de acuerdo con él, pues es una enseñanza. Entonces, después de eso, la comisión, que también se estrena, hace una convocatoria que muy poca gente se enteró, y yo me enteré porque una maestra del TEC me mandó por inbox el anuncio, de que se iban a integrar grupos de representación en contra y a favor de la pregunta que se iba a consultar. Para ese momento ya había sido aprobada la pregunta, ya se conocía,
y obviamente causó muchísima preocupación en un amplio sector de la población, ¿no? Y esto también es algo bien interesante. A lo mejor en otra época, por ejemplo, preestadio en La Pastora, la sociedad a lo mejor hubiera dicho cada quien atomizado, qué mal, qué fatal, pero ahora creo que sí hubo una capacidad de reacción y de indignación y nos volvimos un colectivo de indignación y nos logramos representar políticamente. Nadie sabía quién estaba detrás, pero eran muchos cerebros y muchos talentos funcionando en diferentes lados, ¿no? Haciendo preguntas, haciendo gráficos, etc. Se notó que no iba a ser sencillo. El poder judicial del Estado finalmente le dice a Samuel que tiene que cambiar su pregunta. Samuel la primera vez pregunta que si te gustaría un corredor integral de movilidad sustentable, Constitución Morones Prieto, incluyendo el uso recreativo y deportivo público en el lecho del río Santa Catarina. Y el poder judicial del Estado le dice que eso no se puede, porque pues el lecho no puede ser consultado por los ayuntamientos. O sea, lo que suceda con el lecho no es materia que puedan resolver los ayuntamientos. Entonces, el Poder Judicial está facultado por ley para modificar y ayudar a que la pregunta siga adelante. O sea, le tachan la tarea, le arreglan la tarea a Samuel. Y entonces le dicen, sigue con tu pregunta, lo cual a mí me parece totalmente una aberración. Le dicen, sigue con tu pregunta, pero vamos a sacar el lecho, que se vuelva a las orillas. Entonces, queda también totalmente ambiguo porque el propio tribunal lo que hace es poner entre paréntesis en su nueva pregunta, se quedó como, ¿te gustaría que los ayuntamientos de Monterrey y San Pedro gestionen con las autoridades correspondientes el desarrollo de un proyecto de movilidad sostenible, Constitución Morones Prieto, en las orillas del río Santa Catarina, y entre paréntesis, que puede incluir el uso recreativo y deportivo en el tramo que corresponde al territorio de dichos municipios? O sea, el tribunal primero saca el río, pero luego dice que sí se va a poder tener actividades de recreación y deportivas. Orillas, ¿no? ¿Y qué significa orillas? O sea, el tribunal, en lugar de esclarecer, enturbia. Y entonces, cuando los ciudadanos que nos enteramos de que podíamos participar, que no sabíamos ni a qué nos estábamos metiendo, en grupos de representación en contra y a favor, ¿me quedan 50 segundos? Decidimos que no hay objeto para discutir porque no queda claro cuál es el proyecto. Si Samuel vinculaba, porque eso es otra cosa que en la telenovela, que se me olvidó decirles, por aquí la presión de Pulido, Samuel vincula su pregunta al plan maestro, y bueno, con esto voy a terminar. El plan maestro lo coordina el Consejo para la Reconstrucción de Nuevo León después de que la tormenta Alex prácticamente hace pedazos la ciudad y especialmente Morones Prieto y Constitución. Entonces, el plan maestro es toda una propuesta para utilizar efectivamente Morones Prieto y Constitución como corredores sustentables, pero además piensa en poner represas, piensa en desviar la cuenca del río Santa Catarina, piensa en poner acueductos, y es toda una modificación metropolitana a nivel cuenca. Entonces no es un asunto de vialidad nada más. Pero no le hace caso el gobierno por alguna situación y hacen el pa' allá pa' acá, que es una ocurrencia si ustedes quieren, pero que costó 4,000 millones de pesos. Y entonces Samuel, yo creo que me voy a quedar aquí en la telenovela, continuará. Sí, igual para continuar, como una primera impresión de ustedes como especialistas ambientales, cómo recibieron el tema de la consulta, cuál era la postura, digamos, mientras todavía estaba viva, y qué reflexiones tuvieron al respecto, digamos, de si existía legitimidad jurídica o no, si se podía hablar de hacer cuestiones de obra de infraestructura en el río. Tal vez nos puedan compartir eso y en un momento más ya pasamos como a otra etapa de la conversación. Bueno, pues sí, cuando nos enteramos de la propuesta de la consulta y que estaba vinculado a ese plan maestro que comentó Jimena, lo primero que hacemos es ir a revisar el plan maestro, ¿verdad? A ver de qué se trata esto. Entonces, hacemos una revisión rápida y obviamente detectamos la trascendencia, como menciona Jimena, que es a nivel de cuenca y que tiene muchas implicaciones ambientales. Inmediatamente decimos no, ¿verdad? No, decimos, o la postura fue, este tema no se puede poner a consulta,
de un sí o un no. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Qué bueno que lo está comentando el compañero acerca de la ley de participación ciudadana. La verdad es que sí sería muy importante la participación ciudadana en la construcción de un proyecto de esas dimensiones, pero no de esa forma, ¿verdad? No con una pregunta cerrada de un sí o un no. Este plan maestro tiene algunos puntos positivos, pero tiene muchos asegúnes en materia técnica en el ámbito ambiental. Entonces, obviamente no es un proyecto que se pueda palomear así a la ligera, y nuestra postura que manifestamos con algunos personajes políticos fue: este tema no se puede poner a consulta de esa manera. Lo que se tiene que hacer es someter a revisión con un equipo multidisciplinario, porque obviamente integra todos los factores, no nada más lo ambiental, sino lo social, lo económico, etcétera. Y obviamente es un proyecto que lo financia el gobierno, lo hace una empresa, y es una forma muy típica de hacer los proyectos a puerta cerrada, ¿verdad? O sea, que los diseñan ciertos grupos y los impulsan, pero no se ve ahí que haya participación de la ciudadanía en la construcción de esos proyectos. Definitivamente hay muchas cosas que podemos aportar nosotros desde la parte ambiental para poder modificar ese proyecto, y eso es lo que nosotros estaríamos proponiendo o impulsando, ¿verdad? Bueno, se quiere hacer algo, sí es importante, es un tema muy trascendente porque afecta a toda la ciudad, pero se tiene que construir de otra manera y no como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para las personas, digamos, dentro del área de profesión ambiental, sean ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, biólogos, veterinarios, sí causó mucha sorpresa la noticia de que vamos a realizar este tipo de actividades dentro del lecho de Río Santa Catarina. ¿Quién de ustedes se subió a los Juegos Manso? Todos están bien jóvenes, salvo yo y un compañero por allá. La memoria histórica de nosotros como sociedad es algo que debemos de valorar. ¿Quién de ustedes se subió a las pistas de go-karts? ¿Quién de ustedes fue a jugar golf al Río Santa Catarina? ¿Quién de ustedes fue a comprar algo ilegal en el mercadito del Puente del Papa? Pero recuerden las conversaciones de que, ay, no, hombre, me lo robaron, hombre, lo vas a encontrar debajo del Puente del Papa en el río. Entonces, para nosotros, el río Santa Catarina siempre ha representado un lugar donde es más fácil meter un bulldozer y llevar a cabo urbanización, de la manera que sea. Y les pregunto, ¿qué ha quedado de esa urbanización en el río Santa Catarina? Nada, absolutamente. Sin embargo, después de la tormenta Alex, el río Santa Catarina, y después de que la Comisión Nacional del Agua retira las concesiones que se había otorgado al municipio de Monterrey, que a su vez había vendido a particulares, el río Santa Catarina comienza con un proceso de regeneración que no es lo que el río Santa Catarina fue hace 150 años, pero resulta que entre los últimos 80 años no había sucedido absolutamente nada de lo que hoy en día tenemos desde el punto de vista de ecosistema o de sucesión biológica. Y aquí es donde tratamos, gracias a los instrumentos legales que hoy se nos presentan, como la Ley de Participación Ciudadana, donde gente que a lo mejor no tenemos la suficiente experiencia legal o de participación o el interés como ciudadanos en ser actores importantes en este tipo de situaciones, se nos abre la puerta. Yo como biólogo jamás me había acercado a la Comisión Estatal Electoral, jamás, y esta fue una oportunidad para presentar, bueno, pues hay que llenar estos requisitos y me voy a presentar. Como biólogo tuve la oportunidad de participar en este tipo de ejercicios ciudadanos, a los cuales hemos estado relegados durante mucho tiempo. Y ahorita no me quiero meter a hablar Honduras en cuanto a las cuestiones biológicas, pero sí es importante señalar que cada uno de nosotros, seamos arquitectos, seamos abogados, seamos contadores, seamos diseñadores industriales, ingenieros en sistemas, tenemos un papel fundamental que jugar en construir una ciudad. Nosotros tenemos un patrimonio que vale más de 33 millones de pesos, hablando desde el punto de vista biológico,
porque nuestra calidad de vida depende de los sistemas ambientales que nos rodean. Entiéndase, Río Santa Catarina, Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Monumento Federal Cerro de la Silla, Área Natural Protegida Sierra de las Mitras, Área Natural Protegida Cerro del Topo Chico y demás islas que tenemos dentro de la ciudad de Monterrey. Somos una ciudad con 4 millones de personas. Somos la segunda o la tercera a nivel de importancia industrial en México. Sin embargo, nuestros ecosistemas, de los cuales todos somos responsables, a la mayoría de las personas, a los ciudadanos, nos representan mucho desconocimiento. ¿Ves el Cerro del Topo? Ay, pues ahí está un peladero. Es un área natural protegida. ¿Ves el Cerro de las Mitras? Ay, qué bonito el Cerro de las Mitras. A ver cuándo subimos al Pico Perico, al Pico de las Águilas. Es un área natural protegida que nos brinda calidad de vida a todos los habitantes. ¿Y qué pasó con el río Santa Catarina? Cuando empezaba todo lo de la consulta, los primeros spots mediáticos que observamos en las redes sociales fueron lo de Acuavía, y Acuavía lo primero que hacía era presentarnos al río Santa Catarina como un foco de infección, como una zona insegura. Lo primero que hizo fue presentar a la sociedad algo negativo en el río Santa Catarina para poder desarrollar de manera inmobiliaria al lecho. Eso es jugar con la ignorancia de la ciudadanía. Ahí es donde entra la información por parte de profesionales para decir, ciudadano, infórmate al momento de emitir un voto sí o no en lo que estás consultando. Parte de lo que quedó de verles, ahorita les voy a adelantar la novela. En la propuesta de Samuel García decía, el objetivo de la presente consulta es la implementación y ejecución del plan maestro, al cual ahora llamaremos Corredor de Movilidad Sostenible. En la página 17 de su consulta le cambié el nombre. ¿Qué nos da eso a pensar? El plan maestro es un documento de más de 200 páginas que implica una territorialidad mucho más allá de San Pedro y de Monterrey, sí, gracias. Y sin embargo, se reduce a una consulta que tiene un carácter importante desde el punto de vista jurídico, legal, y se va a consultar nada más en 2 municipios. Nuestro deber como ciudadanos, como profesionales ambientales, es informar a la ciudadanía de este tipo de situaciones. Oye, vamos a hacer unos condominios en el Cerro del Topo Chico. Espérate. ¿En base a qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que estás perdiendo? Oye, vamos a hacer un túnel en el Cerro de la Silla. Espérate. Entonces, la información correcta, dirigida a los ciudadanos, es fundamental para la toma de decisiones. Aquí me quedo con eso. Excelente, gracias por estas primeras intervenciones. Igual, pues para darle seguimiento, Jimena, ibas a terminar con la novela, nada más. Igual podemos tal vez, Gilberto, Jimena, avanzar un poco en el sentido de, este fue ya un primer ejercicio de esto y tuvo un cierre que no tuvo que ver precisamente porque se estuviera tocando el río Santa Catarina, sino más bien porque fue un tema electoral, que así lo consideró el tribunal, que bueno, era un ente, un personaje que estaba en un ejercicio de tipo electoral por ser presidente de un partido, entonces por ser candidato, no tuvo que ver un tema de sustentabilidad del río, nada. Entonces, ¿cuál es el panorama institucional que vemos adelante, no? Bueno, sí, nada más para cerrar esta cuestión, realmente se generó una crisis al interior de la Comisión Estatal Electoral, porque el grupo a favor estaba en contra también del plan maestro. Entonces, las primeras reuniones nosotros les preguntábamos pedíamos hablar con los consejeros, porque estaban los encargados de las áreas de participación, y les decíamos, pues si ya el tribunal dijo que no se puede usar el río y el plan maestro realmente plantea canchas, plantea detonaciones inmobiliarias a partir del río, porque eran 4, o sea, el plan maestro habla de 4 nodos urbanos que iban a tomar en cuenta el río para detonar inmobiliariamente la ciudad. Iba a haber un sector, o si no nos ponemos usos, a lo mejor van a intentar ponerlo, un sector médico, un sector cultural, un sector de industria verde, etcétera. Y la idea es que a partir del río haya como un parque temático y ahí se desarrolle los médicos y edificios, etcétera, ¿no? Departamentos, y ahí viene en el plan maestro, porque la idea, acuérdense, es que como queda destruido, como que se borra el plano, y los empresarios, porque es un grupo de empresarios de la iniciativa privada, dice eureka, o sea, oportunidad, se borró, vamos a rearmar la ciudad.
y usan el río como una columna que vaya a detonar estas inversiones. Entonces, obviamente los chavos que estaban en el lado a favor querían un corredor sustentable, pero no querían un plan maestro. Entonces, dentro del interior a la comisión le decíamos, ¿qué onda? O sea, ¿vamos a consultar sobre el plan maestro o vamos a consultar sobre qué? ¿Qué corredor de movilidad? ¿Dónde está la definición? Y no existía. Entonces, a las 1000 ya bajaron del Olimpo dos consejeros de la comisión y nos dijeron que no podían hacer nada, básicamente. Que ellos no tenían facultades para remediarlo. Entonces dijimos, bueno, pues piden al Poder Judicial que por favor solucione esto. Tampoco podemos ayudarles con eso. Entonces fue muy frustrante para nosotros que nos hayamos metido en este berenjenal, que ni siquiera las autoridades electorales que deben velar por cuidar los principios de legalidad, de certeza, pues se quisieran ahí bajar con nosotros y ayudarnos a dilucidar qué podíamos hacer, porque la verdad era un entuerto tremendo. Llegó el punto en que el grupo a favor decide, que nunca lo hacen público, que en el día del debate, que iba a ser el 19 de junio, y no se iban a presentar, porque no podían. Entonces, de alguna manera, el escenario en el que es el PRI el que finalmente cancela la consulta, pues digamos que el PRI nos arranca la oportunidad a la ciudadanía de demostrar que la consulta fue mal usada por un político, fue aprovechada de la manera más vil, porque si el grupo a favor no se hubiera presentado, ¿qué hubiera pasado? Hubiera quedado todavía más desacreditado el proyecto, la pregunta, etc. Entonces, bueno, eso era algo que me había faltado decirles. Creo que sobre la pregunta que está haciendo David, yo creo que definitivamente, sumándome a lo que comentó al principio Gilberto, pues sí, o sea, para empezar necesitamos que la pregunta que se vaya a hacer en un futuro sí sea analizada por la comisión, porque nos sale carísimo que la comisión sea usada como interfono, básicamente, y que no tenga ningún tipo de capacidad para parar goles, para disuadir o para eliminar una pregunta que no sea legítima. Y la otra posibilidad pues es que nos empecemos a organizar para la próxima consulta. ¿De qué pregunta? Pues yo no sé, de verdad, pero vamos, que sí queda claro que tenemos que hacer una reforma a la ley. O sea, tendríamos que los que participamos en esto, hacer una iniciativa de reformas, especificando qué situaciones deben ser remediadas, pues cuestionar el presupuesto, porque también es un ridículo. Yo no sé cuánto cueste imprimir las boletas, pero porque ¿dónde están esos 50 millones de pesos que se gastaron? Yo no los veo en ningún lado. O sea, ni siquiera en el Facebook ni siquiera hacían una buena promoción de las convocatorias que eran urgentes. Entonces sería eso, o sea, una iniciativa de reforma y pues empezar a organizarnos con anticipación para que sea más fácil todo la recolección de firmas. ¿Va a haber otra oportunidad para cerrar? Bien. Muy bien, pues mi diagnóstico inicial desde el punto de vista exclusivamente de comunicación política es que la consulta se vio como una oportunidad de generar atracción mediática que se le salió de las manos al propio actor. O sea, yo creo que en el fondo eso fue. O sea, algo que dijo, el río a todo dar, aquí hacemos ruido, etcétera, y no se vio las implicaciones que iba a tener, y yo creo que se le salió por completo de las manos. Cuando preguntaba ahorita David sobre legitimidad, yo creo que hay legitimidad política, o sea, qué tan válido es, qué tan socialmente se está pidiendo que este tema ocurra, se aborde, etcétera. O sea, hay una legitimidad política, hay otra legitimidad jurídica. Y sí reitero este tema de la trascendencia, porque ahí concuerdo por completo con Jimena, de a ver, ¿quién va a ser ese árbitro o dónde va a estar esa frontera o ese filtro, vamos a llamarle, de la trascendencia? Porque bajo el criterio de trascendencia, reitero, la del Estado tampoco se debió haber aceptado. O sea, si esa hubiera sido la única pregunta, gastar 35, 50 millones en preguntarnos si queremos botiquines en los parques públicos, es un absurdo, estatales además, ¿sí? Es un absurdo total, ¿no? Ahora, hay que reflexionar sobre lo que implica un plebiscito. O sea, un plebiscito nada más respondes sí o no. No sé si han visto la película No, de Gael García, sobre el plebiscito chileno. Si no la han visto, se los recomiendo amplísimamente.
Pero básicamente si uno ve la boleta del plebiscito chileno para ver si seguía o no Pinochet en aquella ocasión, la boleta nada más tiene el nombre, dice Augusto Pinochet Ugarte, sí o no. ¿Usted quiere que continúe? ¿Sí o no? Ni siquiera dice, ¿usted está de acuerdo que continúe Pinochet? ¿Sí o no? Viene su nombre y dice sí o no la boleta. O sea, tiene que ser algo tan preciso y tan elemental como eso para que sea un tema de trascendencia pública y para que no se preste a todas estas áreas grises y nebulosas que creo que este proceso presentó. Segundo, porque uno lee la pregunta y la verdad es que es de risa, ¿no? O sea, si no fuera algo tan trascendente, la pregunta que acabó haciendo el tribunal es una vacilada. O sea, ¿qué entienden por movilidad sustentable? ¿Qué entienden por orillas? Y segundo, hay una cuestión en la teoría política que se llama cuestión de valencia. O sea, si yo le digo, oye, ¿usted quiere mejores escuelas para su ciudad? ¿Quiere mejores hospitales? ¿Quiere un corredor sustentable en el río? Y que lo pueda usar deportivamente, y que lo pueda usar para que usted y su familia vayan y lo disfruten, pues ¿quién te va a decir que no? O sea, si se plantea una pregunta de esta relevancia como una cuestión de valencia, o sea, como algo a lo que todos por naturaleza diríamos que sí, sin entender la trascendencia y sin definir las cosas que están ahí, pues también se presta a un montón de malinterpretaciones, ¿no? Tercero, el rol del tribunal. O sea, creo que es bien interesante en este primer aprendizaje preguntarnos cuál es el rol del tribunal, porque hay que recordar que es el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, es el tribunal electoral. O sea, esto está siendo tratado como un asunto electoral. Así como la Suprema Corte, como tribunal constitucional, te dice que sí o que no pasa de acuerdo o revisado en el tamiz de la Constitución, pues aquí ¿cuál es el rol de ellos? O sea, el rol de ellos nada más es verificar que la pregunta y que el tema estén dentro del marco legal o se meten a los temas. Se meten, porque vaya que se metieron, ¿no? O sea, ellos hicieron una pregunta el triple de larga y lo interesante es ver si la facultad del tribunal era esa, era ponerse a definir este tema de las orillas y de movilidad sustentable y de haber hecho esa pregunta mucho más grande de lo que era, ¿no? Bien, pues yo creo que primordialmente eso, y cerraría esta intervención diciendo que me parece que es bien interesante que el río sí se volvió agenda, o sea, se volvió un tema de agenda, al menos en estas últimas 4 o 6 semanas de la elección. Interesantemente, los actores políticos no lo tocaron, o sea, casi nadie lo agarró como entre sus plataformas de campaña. Creo que todo el mundo le tuvo miedo a meterse al tema del río, pero en términos de redes, en términos de discusión pública, sí se despertó un interés y eso creo que vale la pena valorarlo, pero también vale la pena ser críticos en respecto a que se presentó un interés con muy poco contenido. O sea, nada más era, no, el río está vivo, no, el río sí, bueno, ¿y qué? O sea, ¿eso qué significa? ¿Cuál es la discusión detrás de eso? ¿Cómo o sea, cuál debe ser el rol del río en la ciudad? ¿Qué significa si lo tocas o que no lo toques? O a lo mejor como está ahorita, no sé, o sea, nos dirán los especialistas ahorita, ¿es lo ideal? O sea, o lo que quedó fue una mera consecuencia de lo que pasó por el Alex. Sé que hay muchas especies que no son endémicas, o sea, vaya, no pretendo meterme a campos que no son los míos, solo que faltó profundizar en la discusión de qué significa el río, y yo creo que seguimos como ciudad y como sociedad sin responder a la pregunta ¿qué hacemos con el río? O sea, creo que no hemos podido responder de forma contundente como sociedad qué hacer con el río y una visión de futuro, una visión sustentable, y más, creo que eso pues, todavía es más lamentable después de la tragedia del Alex, que nos dio la oportunidad de repensar el río y que quizá no lo hemos hecho con suficiencia, ¿no? Bueno, acabas de dar toda una batería de preguntas que justamente a nuestros invitados especialistas ambientales podrían ayudarnos a recorrer responder algunas de estas preguntas. Adelante, Elsa. Gracias, David. Pues Gilberto menciona que dentro de lo rescatable de todo este ejercicio está el haber generado conversación, ¿verdad?, en torno a este tema, que realmente sí es bastante trascendente. Qué bueno que haya despertado ese interés, esa participación, y que nos estemos informando, ¿verdad? Sí es importante que no desperdiciemos también la oportunidad de ¿por qué no?, empezar a construir un proyecto desde la ciudadanía, ¿verdad? Obviamente con todo el respaldo técnico que requiere un proyecto de estas dimensiones. Yo quisiera decir que obviamente nosotros como grupo de especialistas y actores ambientales, nuestra postura es a favor de la conservación del río Santa Catarina
contrario a el enfoque de urbanismo que está detrás del plan maestro, porque realmente eso es. Sin embargo, nosotros queremos hacer énfasis en que como ciudadanos que estamos generalmente aquí limitados al contexto de la ciudad, pues necesitamos ampliar nuestra visión de lo que es el río. El río Santa Catarina no son solamente los 40 o 45 kilómetros de tramo que atraviesa el área metropolitana de Monterrey, delimitado por las avenidas Constitución y Morones Prieto. No, el río es más que eso. Para empezar, la morfología, la anchura y la superficie original que ocupaba el río eran diferentes, fueron modificados. El río fue rectificado, semicanalizado, y se le modificó su morfología original, que incluía meandros que ahora ya están muy limitados, y evidentemente también se le quitó terreno. Se le ganaron alrededor de unas 90 hectáreas de las 370 y tantos que ocupa actualmente, y prácticamente la ciudad le robó terreno al río, lo invadió con bordes, terraplenes y posteriormente vialidades y construcciones que no debieron establecerse ahí. Es un error histórico, ¿verdad? Partimos sobre bases de errores del pasado y que venimos arrastrando las consecuencias hasta ahora. Por otro lado, también necesitamos saber, quizás muchos lo sepan, no sé si todos, ¿verdad?, que el río forma parte de una cuenca hidrológica, la subcuenca del río Santa Catarina o río Monterrey, que empieza desde una parte del municipio de Santiago, allá donde colinda Coahuila con Nuevo León, toda la parte de la sierra del municipio de Santa Catarina. Hasta ahí son alrededor del 60% de la superficie de toda la subcuenca. El otro 40% restante está fuera de la sierra, desde el arroyo del Obispo, parte de la Sierra de las Mitras y lo que es la propia ciudad de Monterrey, una parte. Entonces, obviamente, todo lo que ocurra en la cuenca afecta al río, y lo que se pretende hacer con el río se tiene que ver qué se hace con la cuenca, aguas arriba. Y además, el río es un afluente de otro río más grande, que es el río San Juan, que a su vez es afluente del río Bravo, y finalmente van a desembocar al Golfo de México. Entonces también no es un tema nada más de la ciudad, porque lo que hagamos aquí, todos esos canales de desviación que se plantean en el plan maestro, que buscan alterar completamente el ciclo natural, el funcionamiento hidrológico natural del río, pues todo eso va a afectar cuenca abajo, ¿verdad? Todos los sistemas económicos, ambientales, sociales, cuenca abajo, hasta dar al mar, con los ecosistemas propios de la costa, ¿verdad? Entonces, por eso decía Jimena, y tiene mucha razón, es un tema de gran envergadura. Bueno, por otro lado, bueno, viendo todo eso, sí necesitamos ver al río como parte de un todo más grande, no nada más este terreno que estamos viendo ahí, ¿verdad? Y bueno, nosotros pensamos que el río sí requiere un manejo integral, desde la cuenca, la parte alta, parte media y baja, pero con un enfoque ecosistémico, enfocado a la conservación del ecosistema, de los servicios ambientales, y es totalmente diferente al enfoque urbanista que está detrás del plan maestro. Entonces, pensamos que un proyecto con ese enfoque sería algo maravilloso para la ciudadanía. Ya lo estamos viendo en el río un poco de lo que podría ser ese gran proyecto de restauración ecológica de un ecosistema ripario. Realmente sería algo maravilloso. Y bueno, sí tener en cuenta que el simple hecho, porque como decía Gilberto, ¿verdad?, la conversación hasta cierto punto ha sido pobre, porque los argumentos son repetitivos y los mismos, ¿verdad? Falta más profundidad de decir, bueno, el río está vivo, que no se toque, que se conserve. Bueno, el solo hecho de dejar la vegetación tal como está actualmente no es suficiente para la conservación del río, y tampoco deseable, porque sí es cierto, como lo indican los ingenieros hidráulicos,
que esa vegetación actual le quita alrededor de un 25% de la capacidad hidráulica actual que tiene el río. Y eso la Conagua lo tiene bien establecido con su normatividad, con toda la normatividad que dice que el río tiene que tener una capacidad hidráulica suficiente para un evento meteorológico con X periodo de retorno. Entonces, ellos con la mano en la cintura y con la ley en la mano, en cualquier momento pueden justificar la remoción de toda esa vegetación, ¿verdad? Entonces, si queremos realmente conservar el río, no podemos quedarnos con ese argumento, sí necesitamos profundizar qué se necesita hacer para que realmente eso se pueda conservar y se pueda restaurar a un estado deseable, ¿verdad? Que eso se tendría que definir por la ciudadanía. Obviamente hay niveles de conservación, y nosotros tenemos que ir discutiendo hasta dónde queremos, porque obviamente eso implica un costo económico, social, importante, ¿verdad? Porque devolverle al río el territorio, nada más imaginémonos eso, para empezar, Constitución y Morones no deberían de estar ahí, ya con eso ya la ciudad entra en caos, ¿verdad? Y a lo mejor 1 o 2 cuadras más también. Nada más quiero terminar diciendo que esto no es algo nuevo, en otras ciudades del mundo y la tendencia va hacia allá, hacia renaturalizar los ríos que por tradición han sido canalizados los que realizan las ciudades, y hay esfuerzos en otras ciudades del mundo donde están buscando devolverle terreno a los ríos y devolverle esa naturaleza que debe de estar ahí. Gracias. Es un proceso a veces complicado el ensamblar todas las piezas de este tipo de rompecabezas, y cada uno, por eso mencionaba hace rato la diversificación de la participación ciudadana. Nosotros desde nuestra trinchera como profesionales ambientales, en el caso de los biólogos, una de nuestras principales metas es precisamente documentar esos procesos biológicos. La documentación de la diversidad de vida, de flora y fauna presente en el río Santa Catarina no es algo que salió a raíz de los registros de flora y fauna del río Santa Catarina de manera reciente van desde el 2013. Es decir, no es una sola persona, esto es a través de también trabajo colaborativo, a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Cuando se empieza con este tipo de procesos, y te das cuenta de que antes del 2013 ni siquiera había estudios formales por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León o cualquier otra institución para documentar esa riqueza, porque no existía, o sea, era infraestructura de EcoCard, de campo de golf, de juegos mansos, de lo que tú quieras, y no existía esa tendencia a ver qué vida existe dentro del río Santa Catarina. Hoy en día, y esto es uno de los argumentos que tratamos de fortalecer más ante los ojos de la ciudadanía, yo aquí creo que también el papel de las redes sociales jugó un rol muy importante en los procesos de comunicación y de información, y también creo que este tipo de manifestaciones ciudadanas forzaron políticamente a partidos y actores políticos a decir, bueno, ¿cuál es el mecanismo legal para que ya esto quede de lado? Lo que terminó redundando en que el PRI haya terminado con esta situación. Volviendo a la cuestión de biodiversidad, incluso después de haber presentado los números de las más de 400 especies, se empezó a trabajar por parte de los argumentos a favor del desarrollo, y uno de los últimos argumentos que alcanzamos a escuchar fue: es que la vegetación no es una especie nativa. Ya no nos dio tiempo tampoco de armar la contra. Dentro de las más de 400 especies de flora y fauna, al menos cerca de 200 son de flora. De esas 200 registradas, contabilizadas ante la CONABIO, son 21 que no son nativas, que ahora son naturalizadas, y que están presentes, como está presente Desamor, como está presente este lecho, que tampoco son nativos. La representación de especies no nativas en un ecosistema es algo normal, pero ya iba a ser un tema de argumento para decir, no, la flora del río Santa Catarina no es nativa. Falso. Existe una porción de flora que no es nativa. Ahora, vamos a suponer que esas 21 especies no son de las más relevantes. Las otras 200 especies de fauna presentes
incluidas especies de aves migratorias que usan el río Santa Catarina dentro de la zona metropolitana de Monterrey, es otra de las realidades a las que no nos habíamos enfrentado como sociedad. Como no estábamos preparados en el 2008 para tener poblaciones de oso negro, como no estamos preparados para tener jaguar en la Sierra Madre y que lo terminen haciendo chicharrón en el municipio de Linares, esa es nuestra realidad como sociedad ante la biodiversidad. Nosotros estamos acostumbrados a tenerle miedo a las viboritas, a las ranitas, a cualquier bicho. Me ha tocado ver niños asustados de mariposas. Entonces, si nos presentan un río con más de 400 especies, oye, tenemos las manos llenas con esa situación. Y como sociedad necesitamos estar informados de qué vamos a hacer con ese patrimonio. Ojo, el río Santa Catarina es nada más la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque es un sistema que está conectado a través de otros pequeños ríos, cuencas y arroyos con zonas como el Parque Cumbres de Monterrey, como el Cerro de las Mitras. Debemos de empezar a verlo integral. La próxima conversatorio debe de ser del patrimonio natural dentro de la zona metropolitana de Monterrey. Claro que esta situación del río nos ha llevado a que como ciudadanos estemos más interesados en esta agenda verde, por así decirlo, no solamente en la agenda gris, encaminada a las cuestiones de reciclajes, de reducción de contaminación del aire, sino integrar este nuevo componente que es la diversidad biológica dentro de nuestra cotidianidad. Yo estoy seguro de que lo hemos comentado por ahí en familia, de que ahora muchas de las personas que van en el par vial estresados de repente voltean a ver, mira, ahí está el arbolado del río Santa Catarina. Ya lo vamos a integrar un poquito más, o se está integrando un poquito más como sociedad. No se tiene cuantificado el valor de los servicios ambientales que ahorita nos está dando. Incluso por ahí ha habido, me tocó ver algunos posts de reforestación extrema, donde incluso decían de que los árboles, si los comparamos con unos de Barcelona, no dan los mismos servicios ambientales. Bueno, pero tenemos que enfocarnos a las cuestiones nativas, que es lo que nuestra flora nativa en realidad nos da como servicios ambientales. Tenemos más de 30 años que nos dan en la cabeza tenemos déficit de arbolado, y lo único que escuchamos por parte de ciertos actores es tenemos déficit de arbolado, nos faltan 1 millón de árboles, y tenemos 30 años con ese mismo discurso. Tenemos décadas donde los gobiernos municipales, estatal y federal invierten millones de pesos en vamos a sembrar arbolitos. Y si les se fijan en las campañas de muchos de los políticos es, hoy voy a plantar 1 millón de árboles. Eso se viene haciendo desde siempre. Es un proceso que ha sido gratuito en el río Santa Catarina, que requiere un manejo, claro. Todo bosque requiere un manejo, requiere una conservación, requiere programas de acción. Pero no es nada más vamos a meter el bulldozer, vamos a hacer un campo de golf. Y aquí es donde en algún punto se le dijo a Samuel García, oye, aquí habemos personas de la sociedad civil, locales, con conocimientos, y no tienes que traer gente de Miami, que fue lo que nos restregó en la cadena. Es que trajimos gente de Miami para que nos hicieran este tipo de cosas. Hay sociedad civil aquí, sociedad civil interesada, y que, bueno, pues ahora vamos a participar más. Ya, ok, Para entrar en una última intervención y luego pasar a la sección de preguntas, unos 3 minutos máximo. Pues puede ser como un orden de conclusiones sobre las ideas que se han vertido, o si quieren destacar algún punto en específico. Solo tal vez pediría que nos dieran alguna idea sobre cómo la ciudadanía puede estar más al tanto, ¿no? Cómo participar en cuidar este patrimonio del que se está hablando, que tenemos ahí atravesando toda la ciudad. Adelante, Jimena. Bueno, yo creo que fue muy positivo. Creo que hasta este punto mi valoración es positiva de toda la experiencia. Tuvimos oportunidad de reunirnos con Samuel, el Grupo En Contra, en un café un día, y realmente creo que hicimos un muy buen trabajo. Las 4 personas que estábamos ahí, aquí está también Gaby del Grupo En Contra, y Carlos también, y yo creo que terminamos viendo a un Samuel que en las cuerdas diciendo, ay, se me hace que sí, esto ya lo superó, ¿no? Y después de eso, él hace esta pregunta en su red social de que si están de acuerdo o no en que se desistan, ¿no? Que ya nunca supo, ya nunca dijo si sí o si no, que haya ganado, ¿no? Pero bueno,
claramente creo que esto es un aviso de que hay una nueva sociedad en Monterrey, de habitantes que tienen ya el chip aquel de ver a los espacios naturales como espacios vacíos, improductivos, ya está quedando agotado históricamente. Y qué bueno. Pero sin embargo hay otros paradigmas que traemos así muy incrustados por ser una sociedad industrial, porque finalmente eso venimos siendo desde hace 100 años, un poco más. Y entonces ahora está esta industria verde, ¿no? Esto es muy típico del capitalismo, ¿no? De que genera crisis y luego genera soluciones a sus crisis y sigue la mata dando y la tuerca puede dar otra vuelta. Y ahora vemos, por ejemplo, este desdén frente a un espacio natural que naturalmente, digamos, está creciendo, está reivindicándose, está reverdeciendo, y políticos que le hacen el feo, que prefieren comprar árboles. Y hay toda una industria, ojo, de gente que compra árboles, de gente que siembra árboles, de gente que mete facturas de árboles infladas y que se queda con una lana. O sea, aquí en Monterrey, con todo este discurso de la crisis ecológica, hay un beneficio millonario de personas que hay desde los viveros, los que plantan, y ahí nosotros como personas que estamos elevando estas narrativas tenemos que tener cuidado, porque lo que sí queremos es que espacios naturales que ya están en sí mismos y que nadie ha puesto un centavo creciendo, eso es lo que tenemos que proteger y de eso tenemos que aprender. Para eso tenemos también que cambiar la representación que tenemos de naturaleza en nuestra cabeza, porque como bien dice Carlos, pues la verdad es que el río nunca lo habíamos visto río. Entonces es todo un trabajo de aprender que lo que existe es que no todo lo que creemos de lo que podemos hablar, digamos, en Monterrey, es más lo que existe, ¿no? Hay como un juego de representaciones entre que una naturaleza está sobre representada frente a la naturaleza realmente existente, que no está representada ni en el discurso político y lamentablemente muchas veces ni en el discurso científico y en el discurso activista tampoco. Entonces, este ejercicio nos valió muchísimo para reconectar. Yo creo que con esta exposición que nos hizo Elsa hace rato, yo me quedo pensando, vamos, o sea, los actores ambientales, los científicos, lideren esto y aprovechemos el momentum que existe en este momento en el que volteamos a ver al río, en donde quedó un vacío, un político se hizo para atrás, nadie más le entró y realmente no sé si se dieron cuenta, pero pusimos otra agenda. Mientras estaban estos con sus campañas aburridas, shows absurdos, carísimos, hubo un movimiento ciudadano sin recursos que generó todo un planteamiento político bien interesante de cambiar la relación que tenemos con la naturaleza. Entonces, creo que es un muy buen momento que tenemos que aprovechar. Hay mucho talento de gente que hizo gráficos, de gente que está haciendo videos, gente bien interesada, aprovechémoslo. Y a lo mejor no nos vamos a ir a una consulta, pero sí podemos ya hacer trabajos con Conagua y plantear un proyecto, ¿no? Como el que estaba ahorita imaginando y comentándonos Elsa de lo que sí necesitamos hacer en el río. Y por último, el corredor sustentable, creo que Pueblo Bicicletero o los grupos que están trabajando corredores sustentables, necesitamos que nos definan qué es, porque si no nos van a seguir vendiendo corredores sostenibles que no son. Y qué bueno que están aquí algunos. Bien, pues 3 conclusiones muy rápidas antes de abrir el diálogo. La primera es que concuerdo que este tipo de procesos y la ley en particular puede abrir conversaciones, puede generar nuevas agendas, puede establecer nuevas narrativas. El reto es llenarlas de contenido. O sea, yo creo que hoy por hoy las dos consignas de el río es río y el río está vivo se posicionaron. O sea, no te puedo decir que si paramos a alguien en la calle ya las conoce, quizá no a ese extremo, pero creo que ya están al menos vivas en la conversación esas dos ideas. Bueno, ahora cómo esas dos ideas se llenan de contenido y cómo empezamos a trepar a la gran opinión pública, a la masa a que al menos se informe y se interese en el tema, ¿no? Yo creo que ese es un reto, y cuando hablamos de llenar de contenido es también que el debate tenga 2 características. La primera es que esté basado en evidencia, porque ese es un problema gigantesco, ¿no? O sea, que muchas veces se habla en debates sin tener evidencia de por medio, y segundo, que sirva al interés público o que esté orientado al interés público. Esto ha pasado mucho con el tema del aire.
O sea, es impresionante cómo incluso los medios de comunicación, cada uno parece tomar como el estudio que le conviene o la perspectiva que le conviene, y hay algunos que han incluso tomado la línea de decir los coches son puros y santos y no tienen ninguna responsabilidad sobre la calidad del aire, cuando toda la evidencia y los datos oficiales que maneja el Estado y a nivel nacional señalan una clara responsabilidad de los vehículos. Bueno, hay incluso outlets mediáticos que están yéndose por el camino de no son los coches, ¿no? Entonces ahí regresamos al punto del debate basado en evidencia. Segundo, yo creo que la ley puede ser poderosa, pero lo va a ser en la medida en que aprendamos a usarla. Y para eso pues no hay otra más que echarse un clavado, conocer los instrumentos y volver, ojalá que la próxima vez que esto suceda venga desde abajo, ¿no? O sea, que sea desde esta propia organización ciudadana que se está generando, que la próxima consulta o el próximo plebiscito, el próximo referéndum venga de esta organización ciudadana que se está generando a raíz de estos procesos. Y la que me lleva a la número 3, que es tomar los aprendizajes, hay que transmitirlos a los grupos interesados, tanto la gente que estuvo y la gente que se va acercando, transmitir el aprendizaje de este proceso, y también esto convertirlo en cambios, ¿no? O sea, esto informárselo a quienes serán diputados, informárselo a quienes serán alcaldes, y rápidamente, concuerdo con Jimena de no dejar ir este momentum. Por ejemplo, una acción muy concreta es estas reformas a la ley de participación, eso es ya. Incluso yo diría que eso hasta se debería negociar en transición para que sea algo que ya esté acordado el momento que entre la nueva legislatura, ¿no? Yo creo que habrá que platicar de eso ahorita con la cerveza terminada. Gracias, Elsa. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que menciona Jimena de los paradigmas, ¿verdad? Del chip. Yo también vi eso, y quiero ilustrarlo con los ejemplos, ¿verdad? La naturaleza domesticada la podemos ver, o artificial, en el ejemplo del Paseo Santa Lucía, que bueno, antes fue un arroyo, ¿verdad? Hace muchas décadas, que fue sepultado, pero bueno, ahora construyeron un escenario totalmente artificial, contrario a la naturaleza real, que lo podemos ver en el río Santa Catarina. Son dos paradigmas totalmente distintos, y en el sentido de lo que ha mencionado el biólogo Carlos, pues necesitamos conocer y valorar la naturaleza real, ¿verdad? La que está ahí, no solamente por el valor estético de ¡ay, qué bonito!, sino por toda la serie de beneficios incalculables que nos brinda, y además del valor intrínseco que tiene la propia biodiversidad. Nada más quisiera terminar comentando dos cosas. Una, respecto al caudal del río Santa Catarina. No sé si todos lo sepan, pero el río era una corriente permanente hasta antes de la década de los 50, de acuerdo con los registros históricos. Tenía un caudal base, bueno, si quieres ayudarme con un caudal base que nace en la sierra, ¿verdad? En la Sierra de Santiago y Santa Catarina. Sin embargo, en la búsqueda incesante de agua potable para la ciudad de Monterrey, se construyeron, no recuerdo el dato, son como 42 pozos en la Huasteca. Algunos son pozos profundos de casi 2 kilómetros de profundidad, otros son pozos menos profundos, galerías filtrantes que existen ahí para extracción de agua para abastecer la ciudad de Monterrey. La Conagua calcula una producción de agua de este acuífero Buenos Aires. ¿Siguen? Ahí está. Este es el acuífero Buenos Aires, que abarca, como vemos, gran parte de la Sierra de Santa Catarina y de Santiago. Aquí la Conagua calcula una producción de 57 millones de metros cúbicos por año, pero tiene concesionado para extracción de aguas subterráneas más de 62 millones de metros cúbicos, o sea, más de lo que produce la cuenca. Entonces hay un déficit ahí, ¿verdad? Entonces toda esa agua son no recuerdo si son 2 o 3, no vino el biólogo Bernardo Marino, que es el que sabe más de estos temas, pero estos acuíferos están interconectados, están en diferentes profundidades, y conforme se vacían, obviamente el caudal, que debería ser superficial, baja y el río se seca. Entonces,
realmente lo que hicieron con esto fue desecar el agua azteca, ¿verdad? El río Santa Catarina en su caudal base que empiezan a hacer desde aquí. Entonces, por eso, si vamos a la parte de Santa Catarina, no hay agua. Y en San Pedro, una parte de San Pedro tampoco, ¿verdad? El agua la empezamos a ver más abajo. Empiezan las descargas, bueno, yo las he ahí identificado un poco en Fuentes del Valle, una más adelante a la altura de la Pulga Río, y luego Pabellón M, y luego a la altura de los condominios Constitución, y así van acumulándose una serie de descargas que son realmente las que están llenando de agua el río actualmente. Y por eso en Guadalupe es donde se ve más verde, ¿verdad? Pero la gente en Santa Catarina o en San Pedro dice, pues ¿dónde está el bosque? Aquí no hay. Está muy rara la vegetación ahí realmente. Entonces, esto yo quisiera comentarlo porque sí debemos de tenerlo muy en mente, ¿verdad? Queremos un río vivo, porque lo que tenemos ahorita, como decimos, es un relicto de lo que pudiera realmente, o lo que debería realmente ser. Si queremos un río vivo, tenemos que poner la mira en el consumo de agua de la ciudad. Entonces, es una cosa por otra y tenemos que poner las cosas en la balanza. Porque aquí hay un déficit de agua, no hay agua. Bueno, si vamos a la sierra del Cañón San Cristóbal hay unos charquitos, ¿verdad? Hay unas cascadas, pero se pierden ahí ya para el Marrubial, las tinajas ya no hay nada. Pero bueno, otro punto que quiero mencionar, la Conagua, perdón David, ya voy a apurarme. La Conagua en 2012, y esto es algo muy importante, emitió una norma oficial mexicana del caudal ecológico, y esto es algo nuevo y que debemos estudiar y agarrarlo como bandera, porque es la defensa de los ríos, porque el caudal ecológico es, en un escenario de presión de uso del agua, ¿cuál es para decirlo en términos muy, muy prácticos, la cantidad mínima de agua que debemos de dejarle al río para que siga funcionando? Y eso no existe, no hay un caudal ecológico del río Santa Catarina. Entonces, yo se los dejo de tarea y a nosotros, o sea, nos dejamos de tarea eso, ¿verdad? De estudiar este tema, exigirlo, que eso se aplique, ¿verdad? Para poder realmente nosotros tener un río vivo. Por otro lado, mencionar también que los ríos forman ecosistemas riparios, que es toda la vegetación y la fauna asociada al río, y que es el tipo de vegetación más amenazada a nivel global, precisamente porque está vinculada al recurso agua, ¿verdad? Que es donde nosotros tenemos la presión para el uso humano. Entonces, los ecosistemas riparios son de los que presentan mayor biodiversidad, y son los menos representados a nivel mundial, y son los más amenazados. Por poner un dato que me dejó de tarea el biólogo Bernardo, el nivel de extinción de especies, de invertebrados, de agua dulce y de peces es 7-8 veces mayor, no recuerdo el dato, que el nivel de extinción de especies de mamíferos o aves, para ponerlo en contexto, ¿verdad? O sea, muchas especies que se han extinto o se están extinguiendo porque estamos desapareciendo los ecosistemas riparios, porque le estamos quitando el agua para nuestro consumo. Lo dejo a reflexión y ya con esto termino. No, a mí no me quita tiempo. Ay, güey, ya. Nada más. Conclusión, sí es bien importante la participación. Ejemplo claro, la Secretaría de Desarrollo Sustentable acaba de publicar las bases para la constitución del Comité de Áreas Naturales Protegidas Estatales, donde la mayor parte de ese comité está integrado por propios funcionarios de diferentes secretarías. Hay espacio para 2 personas. No es convocatoria, te van a designar o va a ser ahí, no sé cómo se va a designar, espero que sea algo coherente, hay personas muy preparadas. Otra cuestión, si digamos nos faltan personas para documentar la biodiversidad de nuestro alrededor, y aquí es donde yo siempre meto el gol y no me voy a cansar de meter el gol de la plataforma esta naturalista, que es una plataforma avalada por ahora National Geographic, la Academia de Ciencias de California y por la CONAVIO a nivel nacional. Puede participar cualquier persona, es una aplicación que puedes bajar en tu celular, todo el mundo tiene un celular con una cámara, cada vez que tú veas un bicho le tomas una foto, la subes a la plataforma, no necesitas saber qué es, pero esto te empodera a ti como ciudadano
a documentar la diversidad de tu parque, de tu casa. Nosotros en la casa tenemos más de 300 especies de bichitos, nada más en nuestro jardín en un lapso de 1 año y medio. Entonces, eso es algo que la sociedad puede hacer, que no necesitas ser biólogo, no necesitas haber estudiado 5 años. No, trabajamos muchos biólogos ahí en pro de esa situación. Pero ahora el ciudadano lo puede hacer, ¿sí? Y esto nos da herramientas a todos los profesionales ambientales para decir, oye, aquí hay un amasijo de 2000 observaciones dentro del río Santa Catarina, y eso lo generan los ciudadanos, no lo generamos solamente los biólogos. Y se me fue la onda de otra cosa que iba a decir, pero bueno, sí, de todos modos, ahorita lo recuerdo si hay oportunidad. Sí, vamos a abrir a preguntas. Vamos a hacer una ronda de unas 2, 3 preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hola. Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Gabriela Salinas Guzmán. Y bueno, quiero empezar haciendo una serie de comentarios que realmente esta sesión empezó causándome mucho ruido con lo que dijo Gilberto sobre que había suficiente dinero como para aventarlo y para decir que podemos pagar esa consulta. Yo te pregunto, Gilberto, ¿tú trabajas en leyes en esta cuestión? A través de la participación ciudadana. No, pero no fue lo que dije. Bueno, ok, bueno, tal vez lo pueden malinterpretar, pero... No, mira, trato de hacer las preguntas para que si va dirigida a Gilberto, a Gilberto le lanzo esta pregunta, a Elsa le lanzo esta pregunta, para que podamos pasar a las otras personas que también tienen sus preguntas. Ok, bueno, para resumir en mi serie de comentarios es, ¿por qué gastar millones de pesos haciendo una pregunta lógica, no? ¿Por qué hacer esta pregunta, no? A mi consideración y a la de muchos ciudadanos de Monterrey, o sea, la gente de antes ya sabía que no se había construido en el río, ¿no? Todo el tiempo lo hemos sabido. Y respecto a lo que dice Elsa, bueno, yo sé, ya no se ha respetado el caudal y todo lo demás, mas sin embargo no podemos darle para atrás, ¿no? Es algo que comentábamos en el grupo con Toño y con los demás, de que bueno, Toño decía, oye, pues ocuparía que pasara una bomba aquí, porque realmente Constitución y Morón Espíritu no nos van a quitar en definitiva, ¿no? Así que obviamente tenemos que pensar en, no sé, en proyectos, como bien decía Jimena, en proyectos que obviamente que cumplan con ser realmente una ciudad sustentable, ¿no? Entonces esa es mi pregunta, ¿por qué gastar millones de pesos, miles de pesos en una pregunta innecesaria? Muy bien, siguiente que no había levantado, voy y le tiene la segunda ronda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sus presentaciones. Yo quería preguntar simplemente un poco agregando a lo que comentabas, Elsa. A mí me encanta lo que está pasando en el río y creo que todos estamos aquí. Pero claro, me preocupa un poco qué pasa en la eventualidad de que tenemos otra tormenta fuerte, tenemos esta reducción de la capacidad hidráulica del río. Claro, el diseño que tiene actualmente el río viene de la inundación las inundaciones que han sucedido a través del tiempo. El nivel de la ciudad también está en un punto que si también lo dejas vamos a tener inundación. Entonces, como que siento que necesitamos como una serie de proyectos en fases, por ejemplo, si no podemos cambiar ahorita el río que está canalizado a que tenga una capacidad, que tenga meandros y demás, porque rompería las calles. ¿Cómo le podemos hacer para digamos, mantener este valor ecológico, esta vegetación que tenemos ahorita en un evento catastrófico? O sea, también me interesa saber qué tan resiliente puede ser el ecosistema que se está presentando ahí a una eventualidad de un tamaño grande. O sea, me imagino que si ya estuvieran establecidos sabinos, por ejemplo, adultos, pues a lo mejor podrían resistir una crecida fuerte, pero los sauces, por ejemplo, que pudieran ser lo más fuerte que hay, ¿aguantarán una avenida fuerte? ¿Cómo le podemos hacer para hacer más resiliente esta área? O sea, ¿vendrá el caso pensar en crear zonas inundables en parques que existen? ¿Cómo aumentamos esta capacidad hidráulica del río sin tener que talar árboles o quitar la vegetación hoy? Porque pues necesitamos un plan de acción a corto plazo, porque pues, quién sabe cuándo vaya a venir una crecida y pues va a volver a ser una destrucción total, ¿no? Entonces, a mí me da curiosidad, me pone intranquilo. Ahí fueron parece que es sesión de varias preguntas en una misma.
disculpa, oye, ¿no sería mejor que respondan primero cada pregunta? Bueno, una pregunta que básicamente es en general, porque yo creo que la parte de que hablan, tiene razón. Yo creo que la gente que trabajamos temas ambientales sabemos que probablemente llega otro Alex y bueno, pues toda la vegetación, especies se van a ir, ¿no? O sea, eso es real. Entonces yo creo que la parte, ¿cómo han ustedes tratado de hacer conciliación para hacer todo esto? Creo que sí se tiene una mente muy de construir algo donde creen que es un espacio muerto. Hicimos un levantamiento de encuesta con niños y los niños no saben qué es un río, no conocen los ríos de la vida. Y yo creo que primero es que dar el concepto de qué tipo de ríos hay en zonas semidesérticas, ¿no? Un poco eso, trabajar en el concepto. Los niños creen que porque no hay agua no hay río. Y levantamos bastantes preguntas. Bueno, preguntas me consultan los chicos. Otra pregunta es cómo están dispuestos todos a trabajar en el sentido un poco de disminuir el riesgo, porque básicamente teniendo vegetación que te puede retener la corriente o se puede llevar vegetación hacia abajo, pararse y poner en riesgo a poblaciones que están en la parte baja, también podemos incrementar el riesgo a que se vean afectados, ¿no? Entonces un poco en ese sentido, ¿qué tanto han trabajado en todos estos sentidos? O sea, la parte de la ley, la parte de conservar lo que se pueda conservar mientras que no pasa un Alex, y la parte legal de dar la participación ciudadana y dar conocimiento a la población de qué tipo de ríos hay en Nuevo León. Sí, gracias. Nada más, porque si van muy de la mano estas dos. Sí, van muy de la mano estas dos preguntas y sí vale mucho la pena. Ahorita nos preguntan, ¿cómo han trabajado? ¿Cómo han trabajado las autoridades? Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad en este punto de decirle a la autoridad, ok, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuánto presupuesto tienes destinado? ¿Cómo estás encaminando ese presupuesto? Discúlpeme, pero ni el Congreso local, ni Conagua, ni los municipios, ni el Estado han dedicado presupuesto específico al manejo del río. De hecho, la información que se ha generado por parte en esta situación actual ha sido en gran parte por parte de los ciudadanos. Entonces, las lluvias pasadas acaban de barrer con buena parte de la vegetación herbácea que estaba ahí, incluso con diferentes especies de árboles, individuos. Entonces, esa es parte del río reclamando su cauce y su caudal. Obviamente, se necesita primero que se tenga un presupuesto destinado por parte de las autoridades para poder integrar un plan de acción congruente en el manejo de la vegetación, de la conservación de la misma y de los beneficios de la ciudadanía. Obviamente esto no existe. O probablemente se esté armando algún consejo para dirigir este tipo. Créanme, estos son las campanas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Semarnat, Profepa, Conagua, y ahorita es bueno, ¿qué vamos a hacer con este negocio? Literal. ¿Cuánto presupuesto le vamos a solicitar a la próxima Cámara de Diputados para poder accionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, podemos evitar toda la vegetación. ¿Qué va a hacer la ciudadanía? La respuesta es, vamos a meter nada más el bulldozer o vamos a hacer una selección proactiva de qué especies deben y dónde deben de estar. Bueno, pues es una pregunta bastante compleja. No, bueno, yo no soy nadie para decir ahorita soluciones, ¿verdad? Solamente hacer algunos planteamientos. Hace rato comentaba que hay algunas cosas rescatables de ese plan maestro y precisamente es que contemplan qué hacer con las inundaciones, con el manejo de riesgo más que nada, y plantean diferentes propuestas a diferentes plazos: inmediato, corto, mediano, largo, etc. Atrás, ahí. Bueno, dentro de las propuestas que ellos tienen son varias, les digo algunas de ellas rescatables. Toda esta parte es la parte que está en la sierra, aquí está la Huasteca. 65% de la parte de la cuenca es retenida por los rompepicos. Entonces, de alguna manera, aquí está asegurado el riesgo, al menos de manera inmediata, porque los rompepicos también tienen una vida útil que se va a terminar por acabar en algún momento. Pero tenemos el otro 35% dentro de la Huasteca que no es retenido por ninguna presa rompepicos. Entonces, bueno, ellos proponen una serie de represas pequeñas
no para acumular agua, sino para dosificarla, para ir regulando el flujo. Y además hablan de reforestación, ¿verdad? Todo el mundo habla de reforestación, es muy fácil hablar de eso. Ahí el único pero que pondríamos no es que la reforestación sea mala, es buena, pero vuelvo a lo mismo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque solamente se enfocan en el estrato arbóreo y la vegetación, es importante tener todos los estratos. Se descuida el sotobosque, que es toda la parte de vegetación que está debajo del dosel alto. La parte arbustiva y la parte herbácea no se trabaja generalmente por este tipo de proyectos enfocados a reforestaciones. Entonces aquí es importante saber que hay ganadería extensiva, hay en algunas zonas sobrepastoreo, incluyendo Campo Buenos Aires y no recuerdo que ahí son como 3 localidades donde hay sobrepastoreo. Esto tiene un efecto directo en la capacidad de infiltración de agua de la cuenca. Yo quería hacer aquí una demostración, ¿la puedo hacer? Es muy sencilla y muy básica. Quizás para muchos sea muy obvia, pero no está de más verla. Si quieres. Es nada más para ver la diferencia. Tengo ahí un pintarrón que va a simular una ladera de la sierra, que en la Huasteca pues son con pendientes bastante pronunciadas, y gracias. Pues la toalla simula una vegetación en buen estado de conservación, con todos sus estratos, como mencioné ahorita, y con un suelo poroso, no compactado, que puede absorber el agua e irla dosificando. Entonces la toalla simula digamos, la vegetación, ¿verdad? Bueno, ahí lo importante es que veamos que la toalla absorbe agua y la va a ir goteando poco a poco. Gracias. Voy a poner más porque a lo mejor no se vio bien. Bueno, esto simula la lluvia y ahí está nuestra vegetación. Ojo, porque también se enfocan mucho en los bosques de pino, pero en toda esta zona del 35% hay matorrales. Hay un poco de bosque de pino, pero hay matorrales submontanos y matorrales desérticos, micrófilos y rosetófilos, que también cumplen esta función si están en buen estado de conservación. Entonces, este sería el equivalente a no tener nada, a tener un suelo compactado, exposición de la roca madre, concreto, ¿verdad? Esto también sucede en la ciudad y eso es muy importante porque si se fijan aquí, todo 40% de la cuenca, perdón, ya hice un desorden aquí, ya no me van a invitar. Bueno, el 40% está fuera de la sierra y gran parte de eso está urbanizado, y lo que está urbanizado es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que ahí no hay absorción. Y les digo, parece muy básico, pero yo volteo a ver a mi alrededor, digo, es que no lo hemos entendido, porque seguimos sepultando suelo debajo de planchas de concreto. La velocidad de escorrentía, obviamente, ¿verdad? Mientras menos capacidad de absorción, de infiltración de agua, aumenta la velocidad de escorrentía, aunado a lo que mencionamos hace rato, que se eliminan los meandros de los ríos, que está todo canalizado. Es un monstruo lo que se genera y que naturalmente no debería de ser así. Y el plan maestro precisamente también proyecta acciones en las fuentes de esas escorrentías, en el origen de esas escorrentías dentro de la ciudad. Por eso les decía que hay cosas rescatables, ¿verdad? Que eso se debe de trabajar también. Entonces, bueno, ya no he hecho más. Sí, para que podamos darle todavía una ronda más para las preguntas, ¿no? ¿Faltan algunas de responder? Bueno, me preguntabas, ¿tu nombre? Gabriela. Sobre el dinero, quizá yo no me expresé bien. Me refería a que preguntas como ¿qué hacer con el río para la ciudad? O despertar la participación ciudadana usando estos mecanismos, para mí es algo que no tiene precio. O sea, eso no vale ni 50 ni 100, o sea, no tiene precio, ¿no? Es un poco la lógica de Mastercard ahí.
Ahora, una segunda pregunta totalmente válida es en qué y cómo se lo están gastando. O sea, esos 50 millones de la consulta, ¿dónde quedó la bolita? Es algo que sí hay que preguntar. O sea, ese era un poco mi punto, pero simplemente asumir que hay un riesgo y que hay una curva de aprendizaje al ser la primera vez que se hizo esto y donde tenemos que ver justamente cuáles fueron las lecciones aprendidas. O sea, qué aprendimos de lo que tiene que cambiar en la legislación, qué aprendimos de acuerdo a lo del dinero que se gastó y cómo se gastó, qué aprendimos respecto a la competencia del propio Tribunal Electoral, qué aprendimos respecto a la competencia o a la incompetencia de la comisión. O sea, aprendimos muchas cosas y eso creo que también tiene muchísimo valor. Y pues me recordó un poco lo que siempre dice Paco Taibo, ¿no? Que la lucha social a veces no vale por el resultado, sino por el avance social que la propia lucha produce. Y yo creo que esta vez este proceso sí generó un avance y hay que capitalizarlo. Con la parte que yo no concuerdo es que el resultado no importa. Yo creo que el resultado sí importa y hay que ir por el resultado, que es que tengamos una visión como ciudad basada en evidencia y orientada al interés público de qué hacer con el río. Bueno, yo quiero agregar un comentario respecto a eso. Bueno, Compañera, igual y al final de la charla tú te puedes acercar a los ponentes sin ningún problema y platicar con ellos, pero hay otras personas que también tienen preguntas, ¿va? ¿Y vas a querer hacerlo? ¿Yo? Sí, pues mi pregunta está de hecho muy relacionada al tema que estabas tocando, Elsa, porque a mí uno de los puntos que me preocupa en el plan maestro, es precisamente la propuesta de construir una segunda presa. Ya hablabas tú ahorita de que la presa Rompepicos tiene una vida útil y que pronto se va a acabar, ¿no? Y que evidentemente las represas, hay un movimiento a nivel internacional que está abogando porque desaparezcan, ¿no? Por los altos costos de mantenimiento y todo esto. Entonces, ¿qué representaría en cuestión de impacto ambiental o social y económico inclusive la construcción de esta segunda presa? Y bueno, ya hice algunas alternativas de conservación de suelos y de retención de agua, pero sí quisiera como que no perdiéramos el foco de que esta puede ser una amenaza también muy importante. Ok, mi pregunta se sale un poquito de contexto, pero viene del comentario que hiciste de que el río en la parte de Santa Catarina y San Pedro no fluye tanto el agua porque antes se está consumiendo bastante, ¿no? Y todos estamos hablando ahorita de presas y demás, pero la pregunta es, en tratamientos de aguas residuales, ¿cómo ayudaría el que la ciudadanía quiera fomentar este tipo de manejos de aguas, ¿no? O sea, que se empiece a implementar el tratamiento de aguas residuales para también tratar de dar un poquito más a los ecosistemas y también cómo la ciudadanía podría trabajar eso con las dependencias correspondientes, ¿no? Esa sería la pregunta. Agregaría una más que nos llegó a través de transmisión en vivo. Pregunta Priscila Dávila: ¿quién es la autoridad responsable de gestionar el tema del río Santa Catarina independientemente de la consulta popular y qué están haciendo en este momento? Comisión Nacional del Agua. Pues ¿qué están haciendo? Digo, no sé su agenda con respecto al río Santa Catarina. Comisión Nacional del Agua es la responsable del manejo de todas las cuencas y de ríos. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues en particular en el río Santa Catarina creo que las cuestiones son un poquito obvias, ¿no? ¿Y hacer un parque estatal ahora? Es otra de las cuestiones. Se debatió mucho sobre si era o no era un área natural protegida estatal. Sí es un área natural protegida estatal, con un decreto, con un programa de manejo, ambos publicados en el periódico oficial del Estado. Curiosamente se le puso especial énfasis en las debilidades para ver por qué no era operacional. Resultó que no existe en teoría una carta que debió haberse emitido a la Comisión Nacional del Agua para conformar un consejo consultivo. Y curiosamente es en qué está fallando, en lo contrario es sí existe ese tipo de decretos. Tú incluso decías que si había un decreto, o que no existe un decreto de derogación de la área natural protegida. Pero se derogaron las concesiones. Se derogaron las concesiones, o sea, eso es la autoridad con agua. Existe mucha controversia, perdón si me extiendo, en que por qué el Estado decreta un área natural protegida en un cauce federal, porque el Estado tiene competencia para preservar y conservar áreas que se consideren de interés público,
por el simple hecho de ser de importancia pública, ¿no? Bueno, respecto a las represas que comenta Leti, nada más diferenciar que estas represas no se define en el plan maestro sus dimensiones ni su ubicación, al menos yo no lo encontré, pero sí menciona que serían represas pequeñas, no se habla de otras rompepicos, y que serían no para almacenar agua, que esa es una diferencia con lo que mencionas del Movimiento Mundial Antirrepresas. No es para almacenar agua, sino simplemente para regular el flujo. Quiere decir que el agua no se va a quedar ahí, sino que va a seguir fluyendo, pero de manera dosificada. Entonces son dos tipos de represas diferentes. Respecto a las aguas residuales, sí es un tema muy interesante. Nada más mencionar que, de acuerdo a los datos que yo consulté, casi el 100% de las aguas son tratadas aquí en Nuevo León. Habría que ver qué uso se les da y en teoría sí pudiera ser factible la descarga de algunos volúmenes de aguas residuales, porque si cumplen con los estándares de la norma de calidad de agua, teóricamente pueden albergar vida sin ningún problema, ¿verdad? Respecto a lo de la Conagua, bueno, ya Carlos mencionó eso. Es la autoridad actualmente responsable. Hay una declaratoria de área protegida estatal del 2008, pero dice ahí una cláusula, y eso nos causó mucho ruido en estos días, que esa declaratoria iba a entrar en vigor hasta que la Conagua emitiera una autorización, o no recuerdo el nombre, que de acuerdo a las palabras del actual secretario de Desarrollo Sustentable, el ingeniero Manuel Vital, nunca se dio esa carta, ¿verdad? Entonces, ahorita está así como que en el limbo, en el aire, pero como dice Carlos, ahí está la declaratoria, no hay nada que la haya abrogado, ¿verdad? Sí sería muy importante preguntarle a las autoridades en qué situación está esto y ir impulsando que se tome acción, que se tome atención. Respecto a la Conagua, yo nada más quiero mencionar que en marzo de este año salió una nota en el periódico donde habla el director regional de la Conagua, diciendo que está en marcha un estudio técnico que todavía no terminaban, y en base a ese estudio iban a ver si podían otorgar o no concesiones, y que tenían ya solicitudes de proyectos por parte de algunos gobiernos municipales, del gobierno del estado y de algunas ONGs, que iban ellos a evaluar en base a ese estudio técnico que iban a tener. Entonces, bueno, ahí también nos queda la duda, ¿verdad?, que está en proceso. Habría que acercarse a la Conagua y preguntar qué piensan hacer con el río, ¿verdad? Sobre el caudal ecológico no quedó, para mí no me quedó clara si le respondieron, y yo también tengo la misma duda. O sea, esos árboles que están ahorita ocupando, ¿qué podemos hacer con ellos? O sea, eso me gustaría que ahondaran un poco. Una consideración: estamos bien acostumbrados a culpar a la naturaleza de los problemas, de las muertes, de las pérdidas económicas, y en este caso sí ha sido muy digamos incisiva la ciudadanía sobre es que la vegetación nos va a causar destrozos, y no es al revés. O sea, venimos arrastrando historia de, oye, vamos a poner otro carril y vamos a seguir rellenando y ahora vamos a canalizar y vamos a quitar la vegetación. ¿Qué tal si en el momento, y lo acabamos de ver, comenzamos a cambiar ese tipo? Bueno, vamos a darle un manejo a la vegetación. ¿Qué tal si le quitamos un poquito de presión a la extracción de agua y favorecemos la regeneración en los bordes sobre todo? Entonces, ¿no será momento de verlo desde otra perspectiva? Existe un atlas de riesgo que generó gobierno al estado, y eso ya nos da un buen punto de avance en dónde están las zonas a las que hay que poner especial atención con la vegetación. Pero pues yo creo que también es un punto de reconsideración. Sí, es el último comentario ya cortito para mantenernos en el tiempo, ¿no? Yo nada más iba a comentar, simplemente como idea, que vale la pena que en este país tenemos una transición inusual e innecesariamente larga, pero a partir del domingo, lunes, tendremos un nuevo gobierno federal y hay 5 mesesotes para acercarse a los que vayan a quedar en Conagua y a los que vayan a quedar en Semarnat. O sea, son 5 meses que son de altísimo valor antes de que lleguen a asumir el gobierno. Yo creo que valdría la pena acercarse. Desde ahorita.
Un dato histórico nada más. En 1957, Cervecería Cuauhtémoc, ya una vez que está entubada el Río Santa Catarina, duplica su producción. O sea, gracias a que el Río Santa Catarina aprovecharon ese recurso, esa industria creció y luego empezó a comprar cervecerías aquí y allá y acullá. O sea, este monstruo gigantesco que hoy se llama Heineken Moctezuma Cuauhtémoc tiene mucho que ver con el estado actual del Río Santa Catarina. Es todo. Probablemente leeremos más eso en tu tesis, me imagino. Bueno, pues ya por cuestión de tiempo seguramente podríamos seguir discutiendo aquí, pero bueno, agradecemos a Jimena, Carlos, Gilberto y Elsa que nos hayan acompañado. Bernardo no pudo acompañarnos, Bernardo Marino, por una situación con su avión. Nos hizo una llamada a tiempo, se me olvidó mencionarlo al inicio. Era otro más de los ponentes especialistas en ambientales que nos acompañarían, pero bueno, ya será en otra ocasión que lo escuchemos. Pues un aplauso para nuestros invitados. Muchísimas gracias. La transmisión va a quedar grabada en la página Casa Naranjos por si la quieren compartir o ahí buscar como respuestas específicas, algún dato de lo que se ha dicho hoy. Y bueno, nada más recordarles que están invitados a los eventos que hacemos aquí en Casa Naranjos. Este ciclo de charlas que se llama Charlas por el Derecho a la Ciudad justo busca acercar, ¿no? Tener un diálogo en donde podamos responder a cuestionamientos, preocupaciones de cómo podemos hacer de esta una ciudad pues más sostenible y que cómo involucrarnos también en participar en ello, ¿no? Y bueno, nos pueden seguir en la página de Facebook Casa Naranjos y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.